Avanza la mañana, les contamos que el Hospital de Clínicas lanzó una campaña para concientizar sobre las intoxicaciones por monóxido de carbono, que son bastante frecuentes durante el invierno por el uso de estufas y otras calefacciones. Vamos a recibir en esta instancia a la doctora Melina Pan, que es profesora agregada de toxicología del Hospital de Clínicas, para hablar sobre este tema. Buen día. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, un gusto. Gracias. Doctora, ¿qué tan frecuentes son las intoxicaciones por monóxido de carbono, este gas silencioso, como se le llama? Bien, son muy frecuentes. En lo que va del 2025, que todavía no empezó lo que es el frío, ya llevamos 46 casos. En general rondan por año 300, el año pasado pasamos los 300. Sí, es un número además que es frecuente, las intoxicaciones por monóxido, pero además no logramos ni una meseta ni bajarlos. Siguen subiendo y además hay distintos tipos de intoxicación, las clasificamos leve, moderada, severas. Los casos graves siguen aumentando. ¿Y se ha dado alguno mortal? Este año en realidad no tenemos, nosotros en el CIAT, desde el Centro de Toxicología, el número de fallecidos no nos llega, porque en realidad llegan los casos cuando podemos actuar, hacer algo. En general rondan más o menos los 20 fallecidos, es el número por año. Este año puede haber pasado que hubieron 2 fallecidos ya, pero no están confirmados. ¿Cuándo se da esta intoxicación? Por ejemplo, prendemos una estufa a leña, cerramos todas las ventanas y se consume el oxígeno, queda el monóxido de carbono, nos intoxicamos. Exacto. El monóxido de carbono es un gas, como dijimos, no lo percibimos y se genera siempre que hay una combustión. Hay una llama, se puede estar generando monóxido de carbono. En general ese riesgo es mayor, como decías tú, cuando se cierran todas las ventanas, por el frío obviamente, ¿no? Tapiamos todo y ahí el tenor de oxígeno empieza a bajar, el monóxido empieza a ganar, se empieza a acumular y ahí es que empiezan las intoxicaciones. En cuanto a las fuentes, estufa a leña, todo lo que haya fuego, ¿no? Las estufas a gas. Otro que hay que tener muy en cuenta, que es el que lleva el número 1 de fuente acá en Uruguay, es el calefón a gas, que está mal instalado. Eso es lo que hay como que recalcar. No puede estar adentro del hogar, tiene que estar afuera. No hablo de la garrafa, hablo del aparato. Donde está la llama, eso tiene que estar afuera. La mayoría de los casos fallecidos es que el niño se fue a bañar en su casa y falleció en el baño. Son escenarios horribles, entonces destacarlo del calefón a gas. Las estufas a gas está bien, obviamente, uno se tiene que calefaccionar, hay que encenderlas, pero siempre la recomendación es dejar un poquito la ventana abierta, la puerta abierta, por más que entre ese aire frío, que es lo que uno quiere evitar. Es la diferencia entre, bueno, la intoxicación grave o la muerte o que no nos pase. Entonces hay que dejar esa ventilación. No podemos irnos a dormir con la estufa. Claro. El clásico es llevar la estufa a gas, la dejamos encendida en el cuarto, nos acostamos a dormir, está el riesgo de incendio obviamente, pero eso está generando monóxido de carbono. Claro, doctora, usted dice no hemos podido ni siquiera mesetear, esto sigue aumentando incluso los casos graves. Desde su experiencia, ¿a qué lo atribuye? ¿A desconocimiento, a gente que no está informada o a gente que está informada pero no le da bolilla porque dice no debe ser para tanto? Las dos cosas. Ajá. Hay gran desinformación, porque cuando nosotros estamos con los pacientes, nos dicen, yo no tenía ni idea de lo del calefón, hace años que lo tengo y nunca nos pasó. No tienen ni idea. No saben del monóxido, en general se creen que es el supergas, cuando pasa la intoxicación, dicen, no, pero no había ni olor a gas. Ajá. O sea, no está la idea de lo que es el monóxido de carbono por sí. Se mezcla con el supergas, o bueno, no está la idea. También nos ha pasado en menos casos de que, bueno, tienen la intoxicación grave y, bueno, no se hace mucha cosa. El calefón sigue estando adentro, eso también nos ha pasado. Pero creo que la mayoría es la gran desinformación que hay. Ajá. Además de las condiciones que tiene que tener el espacio, ¿hay algo más que podamos tener en cuenta para el cuidado? Bueno, no, en realidad sobre todo es la oxigenación y tenerlos también los aparatos en correcto estado, ¿no? Eso. Las estufas a leña, lo que se recomienda, por ejemplo, es que cada estación, digamos, que vamos a arrancar a usarla, el correcto mantenimiento, lo que era
el desollinador, ¿no? Que no Sí. sé la verdad si sigue existiendo, pero bueno, es que el tiraje tiene que estar bien. Ya si vemos que el humo está entrando, ahí el tiraje está mal, hay que hacer algo. Las estufas a gas se dejan un rato encendidas, se apaga, se ventila el ambiente, se vuelven a encender, se apagan, se ventila el ambiente. Otra de las fuentes que estamos viendo cada vez más también son los braseros. Es cierto que ante el frío uno con lo que puede hace lo que puede también, ¿no? Claro. Los braseros, eso está constantemente generando monóxido. La brasa es carbón y está generando monóxido. Si yo la meto al hogar, cierro todo, eso es monóxido. Doctora, ¿y qué síntomas? ¿Yo me puedo estar dando cuenta que me estoy intoxicando? ¿Cuáles Sí. son los síntomas que empiezo a sentir? Sí, no siempre nos damos cuenta. A veces ver. pasamos de estar bien a estar graves de un tirón. Podemos, en el mejor de los casos, ir dándonos cuenta de a poco. Son síntomas que a veces uno los confunde. Por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos. Y si te agarra durmiendo, ni te digo, ¿no? Si te agarra durmiendo no te das cuenta. En general te despertás, querés levantarte, te caes, porque en general genera una debilidad, si sigue aumentando la gravedad, una debilidad en las piernas, no podés caminar, querés caminar, salir del lugar y no podés. Y en casos más graves ya llegan convulsiones, el coma y la muerte. O sea que si estoy en un lugar donde hay una llama y empiezo a sentir dolor de cabeza, puede ser un síntoma de Sí. que me estoy intoxicando. Enseguida apagar, abrir Apagar, abrir un ventanas. poquito la ventana. Exacto. Y si el síntoma no pasa, llamar al médico. Consultar Doctora, al médico. y además de las calefacciones, se da también por otros elementos, por ejemplo, en el garage, cuando guardo el auto, si lo dejo encendido y tengo todo cerrado, lo mismo. Lo mismo, los caños de escape, cuando están mal los tirajes, o lo tengo rato encendido, como decís tú, cierro todo el garage, está generando monóxido de carbono. Y después, bueno, ya hay otras fuentes que van más para el lado del área laboral, cuando entran, bueno, a trabajar en lugares cerrados con los generadores a combustión. Eso, ahí tenemos fallecidos en general en el área laboral. Es distinto a estar en el hogar, ¿no? Claro. Pero bueno, combustión, lugar cerrado, monóxido, grave. Doctora, hay gente que es más proclive, hay un tema generacional también, le pregunto, niños, personas mayores, ¿cuáles son las personas más afectadas por Sí. esta intoxicación? Todos nos podemos intoxicar. Muchas veces son intoxicaciones colectivas. El riesgo principal, como siempre, son más sensibles los niños y las personas ancianas. Los niños y los ancianos porque, bueno, tienen cierta susceptibilidad orgánica, ¿no? Ya anatómica. Y a su vez, por ejemplo, los bebés, los más chiquitos, al tener una frecuencia respiratoria, respiran más rápido, inhalan mucho más cantidad de monóxido. Entonces, el riesgo en ellos es mayor. Doctora, ¿el consejo es llamar a la emergencia Siempre. o al 911 o directamente al CIAT? Y bueno, en realidad lo primero, ante un síntoma, el que va a ir a atenderte es la emergencia móvil que te corresponda. El CIAT no va. Entonces yo diría, lo primero, emergencia, sí, médica, la que te corresponda, y enseguida se puede llamar al 1722, que estamos de guardia, y ahí te vamos a asesorar las primeras medidas. Claro. Obviamente no va el médico a atenderte de toxicología, pero ya está yendo a la móvil y nosotros te vamos a ir asesorando. Bueno, ya salí de ahí, abrí, no es, lo descartamos. Me parece que son las dos cosas a la vez, ¿no? Perfecto. ¿Están de guardia las 24 horas? Sí, todos los días del año. 1722. Sí, sí, ahí estamos. ¿Y hay aparatos, doctora, que uno pueda colocar en la casa para Sí. detectar los niveles de Sí. monóxido de carbono? Sí, son los sensores, son como unas alarmas así de plástico que se colocan. Hay de todo precio por distintas plataformas de compra, de venta, de 500 pesos a 2.000, hay de todo. Y nada, tienen un rango que cuando empieza a percibir, a censar a cierto grado, empieza a sonar. Sería genial que empezáramos en otras partes del mundo, es como muy común en Europa tenerlos, es habitual, forma parte del hogar. Tendríamos que empezar a tener esos aparatos en las casas. Falta información. Yo estoy segura que ustedes han hecho una patriada con esto. Cuando llega el momento, los medios intentamos dar espacio. Pero como decía hoy Alfredo, como que no baja, no penetra en la sociedad. No. Todos los años entrevistas, no solo nosotros, bomberos, también sale a hablar a la prevención y no logramos llegar porque incluso la gente nos dice, los pacientes cuando los vemos,
No tenía ni idea. ¿Esto es transversal? ¿No distingue clases sociales? ¿Se encuentra en todos lados o hay sectores más vulnerables que pueden estar más expuestos? Es transversal, sí, pero en general el brasero, esos artefactos más rudimentarios que generan tanto monóxido, se ve más en sectores, digamos, un poco más bajos de la población. Pero tenemos transversalidad, seguro, está. Porque pienso que tal vez se puede articular con el MIDES o el Ministerio de Salud Pública para poder entregar estos aparatos a ciertas poblaciones, no sé, hacer algo que pueda ser un poco más activo. Se podría, son medidas que hay que instaurar, como también de alguna manera avisar cómo colocar el calefón a gas de la medida correcta. Hay que empezar a hacer algo distinto porque solo hablando no nos está alcanzando. Igual vendría bien una campaña bien público también, ¿no? Sí. Más allá del esfuerzo que hacen, por ejemplo, del hospital, Sí, o que oficialmente haya una campaña, Sí. estaría mal, más en estas épocas. sí. Sé que hay que ser, pero cortito sobre otro tema. Hubo hace un mes una familia intoxicada por el consumo de hongos venenosos. Una persona falleció en Colonia. ¿Hubo más casos después de esto? 4 más. ¿Y en estado grave? No. Fueron más leves, moderados, no fueron tan graves, pero igual, eran hongos tóxicos, ¿no? Nosotros diferenciamos, hay muchos hongos tóxicos, algunos son mucho más graves, riesgo de muerte, otros no son tan graves. Estos que tuvimos después de esos tan graves fueron menos graves, pero fue lo mismo, ¿no? Salieron las familias a recolectar los hongos, menos mal que no fueron los más graves, pero si no, hubiera pasado lo mismo. Siguieron recolectando. ¿En qué parte del país se dio estos últimos? Ay, no me acuerdo estos 4 de dónde eran. Eran del interior, si no me equivoco, Maldonado, pero no estoy segura. En su momento no había el antídoto. La familia de la persona que falleció en Colonia lo compró, como falleció sobraron algunas dosis. Fue más o menos así, después me contarás. Y ahí es que se le pudo aplicar a esta otra familia que estuvo grave. ¿Se piensa traer esa medicación? Ya se trajo. En realidad, no es que no contáramos con el antídoto. Puntualmente para ese tipo de hongos hay 2 medicamentos que servirían tipo antídoto, porque no existe antídoto para la manita faloides. Hay ciertos medicamentos que pueden llegar a tener el rol de antídoto. Una es la penicilina intravenosa y la otra es la silivinina famosa que pasó esto. Sí. Cualquiera de las 2 está bien usarlas y cumplen el mismo rol. ¿Tá? Solo que la penicilina, si se quiere, tiene un poquito más de riesgos adversos que hay que controlar y tener. Okay. Pero siempre usamos la penicilina y marchan bien. Justo acá tuvimos la oportunidad, como decías tú, de que la familia trae la silivinina y bueno, se usó la silivinina. También es indistinto en realidad, cualquiera de los 2 está bien. Si se quiere y uno tiene que elegir teniendo todas las opciones, prefiero la silivinina porque es más segura. Igual ya tenemos silivinina en Uruguay. Bien. Sí. Doctora, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto.